Buenos días. Dígale a su vecino, hicimos cardio, trabajamos músculo, abdomen. Esta mañana fue aeróbicos incluidos. ¿Cuántos nos sentimos bien? Estamos botando toxinas. ¿Y cuánto más en la presencia de Dios? Bueno, ¿cuántos estuvieron el día de ayer para saber? Ok, ¿quiénes no han estado ninguno de los días? Bueno, entonces más o menos para saber de dónde arranco el mensaje. Lo que sucedió hoy al estar juntos danzando y celebrando es lo que hace la nación de Israel en este fin de semana. Ellos están celebrando Purim y están celebrando Purim. Empezamos a aprender desde el día miércoles y ayer sábado lo ahondamos un poquitico porque ellos tienen un enemigo que se llama Amalek. ¿Y cuántos de ustedes sabemos que también nosotros tenemos un enemigo? ¿Ustedes no tienen enemigos? A ver, ¿cuántos saben que tenemos un enemigo? Y que el enemigo está detrás del propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, en la mañana de hoy quiero ahondar un poco más en cuanto a el trabajo y la obra que este enemigo ejerce en la vida de muchos de nosotros. Y vamos a ver el ejemplo del rey David. Vimos en Moisés cómo el espíritu de Amalek, que significa maldad, quiso parar a Moisés, que necesitó que le levantaran los brazos, y ayer aquí dos varones le levantaron los brazos a su pastora. ¿Cuántos de esos guerreros y sacerdotes hay aquí? Todavía faltan algunos. ¿Cuántos guerreros y sacerdotes de esos hay aquí? Eso, aquí había uno que sacaba pecho y decía: yo saco pecho por mi pastora. Entonces, gloria a Dios por ese tipo de varones. Pero quisiera adelantar de qué manera también Amalek funciona y cómo Amalek se movió en la vida de David. Antes quiero darles otro significado del nombre Amalek. Vimos el miércoles y vimos el día de ayer que Amalek significa maldad. Amalek también significa, voy a decir, rebeldía. Muy bien, miren, tengo un estudiante aquí muy juicioso. Pero les voy a dar otro significado de la palabra Amalek. Amalek quiere decir también anatema. Amalek quiere decir anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito, maldición. Y vimos cómo, voy a decirlo, a través de la brujería y la hechicería, Amalek opera. Ayer también vimos que Amalek debilita o toca a los más débiles. Lo vamos a ver hoy en la vida de David, pero quisiera que leyéramos dos versículos de la palabra para entender algo de Amalek. Aprendimos que Amalek se levanta contra el establecimiento del trono de Dios y del propósito de Dios. Y vimos ayer el poder del 4, los que estuvieron ayer se van a acordar. En el poder del 4, ¿quién era Moisés? El profeta. Segundo, ¿quién era Aarón? Muy bien. ¿Quién era Ur? El de la platica. ¿Y quién era Josué? El guerrero. Muy bien. Entonces, para definir a Amalek, 1 Corintios 16, 22, quiero que me pongan los versículos acá. Hoy no les tengo imágenes, sino vamos a ir a la palabra. Dice la palabra en 1 Corintios 16, 22 de la siguiente manera: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Diga conmigo, anatema. Quien no ama al Señor es visto como anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito. Otro texto que quiero que leamos está en Gálatas 1, 8, 9. Gálatas 1, 8, 9, que dice: mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que al que hemos anunciado, sea ¿qué? Como antes hemos dicho, también bien ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Necesito diferenciar la palabra pecado de anatema. ¿Y por qué la palabra anatema está conectado a la palabra rebeldía? La palabra pecado, cuando ustedes y yo pecamos, el pecado tiene dos connotaciones. ¿Están listos? Pecados, cuando los pecados, voy a decirlo así, lo voy a leer más bien para que no se me vaya la onda y lo pueda enseñar de manera correcta. Cuando ustedes y yo pecamos,
Tengo que leerlo aquí, a ver, ya les digo el por qué. Aquí voy. Vimos ayer que Dios da la orden de exterminar a Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek ataca, y ya voy a explicar la definición de pecado, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, porque se levanta contra toda autoridad. Diga conmigo, contra toda autoridad. Muy bien. ¿Por qué Dios trata tan duro a Amalek? Cuando Juan dice de la siguiente manera, pecado que no sea de muerte, se refiere que hay pecados perdonables, que se perdonan, pero hay pecados imperdonables. Quiero que diga conmigo, pecados perdonables, pecados imperdonables. Los pecados imperdonables, anote, son los que atentan contra la santidad de Dios. ¿Qué es atentar con la santidad de Dios? Lujuria, robar, matar. Este tipo de pecados atentan contra la santidad de Dios. Pero el anatema, voy a decirlo, pecado imperdonable, atenta contra la autoridad de Dios. Y esto es muy importante entenderlo. El pecado imperdonable, que todos lo sabemos, pero no lo entendíamos, yo lo vine a entender estudiando esto que les estoy explicando. La Biblia dice que el pecado imperdonable es ¿qué? Contra el Espíritu Santo. Blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Levantarme contra la autoridad. Eso es blasfemar. Entonces, el pecado y los pecados imperdonables son los que atentan contra la autoridad. Y esto es muy importante entenderlo, porque si usted es papá, usted sabe en la casa quién tiene autoridad. ¿Y qué pasa cuando su hijo comete errores? Pero dígame si una de las cosas más difíciles de uno papá poder lidiar es cuando tiene un hijo rebelde. Y el hijo rebelde termina haciendo las cosas como se le da. A mi mamá le mandaron ayer me estaba escuchando y si me escucha, bueno mamá, perdóneme, pero me toca contar. Para el Día de la Mujer le mandaron a mi mamá una canción que se llama A mi manera. ¿A cuántos les gusta esa canción? Pregunta, ¿a la manera suya o a la manera de Dios? Y les quiero contar un testimonio. Yo he tenido varias batallas y una de esas es quedarme en Colombia porque tengo otro idioma, tengo puertas abiertas en otras naciones, etcétera. Y yo peleando y guerreando, batallándomela acá. Y hace 2 años estábamos en un ayuno con pastores y ministros en Bogotá que se llamó el ayuno de Jonás. Y estábamos ahí todos los pastores y el Señor me llevó a tirarme al piso después de que mostraron el video de la historia de Jonás. Y en la historia de Jonás, Jonás llega a la barriga del gran pez. Y yo quedé con esa imagen de Jonás metido en la barriga del gran pez. Y viendo eso, cuando me tiré al piso arrepintiéndome, tuve esa experiencia en el espíritu. Dios me llevó a la barriga del gran pez y me dijo, Esther, ¿tú quieres tu llamado y tu propósito a tu manera o a mi manera? Y yo me sentía, los que comen pescado y lidian con el pescado saben lo hediondo y lo feo, que maluco que huele el pescado. Y yo sentía los jugos gástricos de la ballena, que coja ballena, no, el gran pez tan horrible. Y yo, esto es más feo que un horrible. Y me dice el Espíritu Santo, tú decides, o sales por el ano o sales por la boca. Así le pasó a Jonás. O usted sale vomitado diciéndole, sí Señor, tu voluntad, o sale por el otro lado. Se lo dejo a su imaginación. Dios está limpiando la iglesia. Dios nos está llevando a un nuevo nivel de dejar de ser los cristianos del domingo. Y por eso vengo con una amonestación de parte de Dios como profeta, y ayer lo hice y hoy lo vuelvo a decir. Si usted se muere, ¿se va cumpliendo el propósito de Dios en su vida?
Y muchos, me atrevo a decir, y por eso Dios me permitió contar mi historia, están como yo estaba en la barriga del gran pez. Y por eso sus negocios y sus cosas están ahí y usted está revuelto con los jugos gástricos. Y Dios te dice hoy, o por aquí o por allá. Porque si uno se queda batallando con los rollos y los problemas y no los supera, con todo el amor le digo, madure. Porque Dios está llamando a lo que es santo y a lo que es rebeldía y anatema como debe ser. ¿Y qué está haciendo Dios con las pruebas que usted y yo estamos teniendo? Nos está probando. La fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada por el fuego, tiene que pasar por el oro. Y ahora voy a mostrarles qué le pasó a David en su batalla contra Amalek. Pero antes de entrar en la historia, los pecados de transgresión, que son los que atentan contra la santidad de Dios, son pecados de pasiones desordenadas, adulterio, fornicación. Pero el pecado imperdonable se llama desobediencia. Ese es el imperdonable. Por eso todo lo que atenta contra la autoridad de Dios es rebeldía. Rebeldía. ¿Cuántos dicen amén y me siguen amando? Yo soy la única que les puede decir esto con amor en la cara. Marcos capítulo 3 versículo 28 y 29, para entenderlo clarito, vamos a leerlo todos. Marcos capítulo 3 versículos 28 y 29. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de, ¿qué pasó? Marcos 3, 28, 29, 1, 2, 3. De cierto, dígalo conmigo, 1, 2, 3. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Siga. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. Eso es pecado de rebeldía, blasfemia contra la autoridad. Por esta mismísima razón es que Satanás salió del plan de Dios. Y necesito decir algo con temor y temblor. ¡Ay, Satanás! El adorador, el que se movía en medio de la alabanza y que tocaba la percusión. El diablo aún se va a meter con los mismísimos ungidos y por eso tenemos que ser probados. ¿Cuántos me están entendiendo el mensaje de hoy? Y santo, que no me va a caer. Y Dios te recuerda hoy, ¿por la boca o por el otro lado? Y ahora vamos a leer la historia de David. ¿Qué pasó con David y su batalla contra Amalek? Vamos a leer, por favor. Ya te doy el texto. Gracias, Señor. Primera de Samuel, capítulo 30. David, así como Moisés y así como Esther, batalla contra Amalek. Y me impactó mucho que hubiéramos cantado hoy como David danzaba en la presencia del Señor, imagínense. Entonces vamos a leer Primera de Samuel capítulo 30 y vamos a leer desde 30, desde el 8 hasta el 18. Vamos a leerlo. David consultó a Jehová diciendo, perseguiré estos merodeadores y les podré alcanzar, y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Versículo, partió pues David, él y 700 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Sigamos leyendo. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 cansados que no pudieron pasar el torrente de Besor. Sigamos. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio que trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio, soy un siervo ¿de quién?
¿De un qué? Diga conmigo, Amalek. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una circuncisión a la parte del Negueb, que es los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Sigamos. Y dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Póngale pausa ahí. Jamás haga negocios con Amalek. Y necesito decir algo. En Éxodo 17, que leímos desde el miércoles, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Moisés y a la nación de Israel? ¿Qué tenían que hacer con Amalek? Lo arrancara, lo rayera de la tierra. Y a algunos, David le costó un precio muy alto negociar con Amalek. Y dése cuenta qué pasó acá. Versículo 16. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que había tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Sigue? Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos, y huyeron 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó a sus 2 mujeres. Pongamos pausa aquí. ¿Qué pasó? Los amalecitas se le metieron al rancho de David, se le habían llevado a sus 2 mujeres y a los más débiles. Diga conmigo, a los más débiles. Y les voy a mostrar ahora claramente con la palabra. Amalek permite que ustedes y yo y hoy recuperemos todo lo que Amalek y el diablo nos ha robado. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué le ha quitado el diablo a usted? A su familia. Le voy a decir 5 cosas con el que el diablo ataca. A mí me gusta hacer esta ilustración. La primera flecha que Satanás lanza es familia. Cuando usted lo hieren en la familia, usted queda débil. Otra cosa que lanza, estas se llaman las flechas de las tinieblas. Familia. Viene otra. Mi hermano, ¡pum!, se cayó desde un 5.º piso. Físicos. Ataques físicos. Cuando físicamente usted está débil, el enemigo lo agarra, vea. Va la otra. Su fe. Jesús dijo, he orado para que no te falte la. Y la última F es contra el fruto. Porque usted ve una manga llena de mangos y dice, frappé de manguito biche con salecita. ¿A qué árboles le lanza uno a quitarle el fruto? Génesis 49 habla de esto que yo les estoy contando. Dice, José, rama fructífera, fuiste asaeteado. Las flechas que le lanzaron sus hermanos, que lo lanzaron a un pozo. Imagínese, este muchacho está metido en él. Pastora, me da el favor, la próxima le toca predicar, él se va a preparar para predicar, ¿o yo? Estoy hablando como profeta en serio. Démosle un aplauso porque esa es la nueva generación, ¿verdad? La otra flecha, lo mandaron al pozo y después, ¿sabe qué? Le salió la señora, la esposa de Potifar, y fue atacado físicamente. Varones, el enemigo los va a hacer querer resbalar. Y en la parte financiera lo metieron a la prisión y no había hecho nada. Y muchos aquí se están preguntando y me dicen, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Dios te está probando. Está probando tu fe, está probando tu fruto. ¿Qué le pasó a David acá? Había perdido
cosas que eran importantes para la vida de él. Quisiera que leyéramos, devolviéndonos un poquitico a la historia, 1 Samuel 15, porque Saúl dejó vivo a los amalecitas. 1 Samuel 15. Vamos a devolvernos en la historia y por qué David peleó contra los amalecitas y cuál fue la puerta abierta. Dígale a la persona que tiene a su lado, no dejes ninguna puerta abierta. Capítulo 15 de 1 Samuel, vamos a leer desde el versículo 1 al 23, voy a tratar de leerlo rápido. Dice así la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado para que ungiese por rey sobre este pueblo. Ahora está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo ¿quién? A Israel al oponérsele en el camino cuando salía de Egipto. Ve pues y hiere ¿quién? A Amalec, y que destruye todo lo que tiene. Diga a su vecino: todo lo que tiene. No te apiades de él. ¿Qué tiene que matar a uno? Hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, los animales, todo. Voy a saltarme un poquitico. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, y todo el rey y todo el pueblo mató a filo de espada, ganado mayor, animales engordados, despreciables, destruyeron todo. Vamos a los últimos versículos. Dice Samuel, a ver, voy a leer, vamos a bajar un poquitico acá, porque me toca ponerme las gafas y no me puedo demorar mucho. Bueno, vamos a leer. Pues que balido de ovejas y bramido de vacas, pues yo digo con mis oídos. Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó. Note, ¿qué perdonó Saúl? A lo mejor de las ovejas, de las vacas para sacrificarlas. Por lo demás lo destruimos. Entonces Saúl dijo a Samuel: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Jehová te ha ungido por rey. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Qué sucedió? Y necesito decir, vamos a ver que David mata y ahorita vence a Amalec, pero Saúl, que fue otro rey, le dio papaya a Amalec y no lo acabó. Dios hablaba a mi corazón y esto lo compartí, este tema lo estuve estudiando para los 21 días de ayuno de comienzo de mes. Y Amalec está haciéndole guerra al liderazgo, guerra al pueblo de Dios, pero hay líderes que son permisivos a Amalec y Saúl fue un líder permisivo a Amalec. ¿Y qué hizo? Dios le dijo: quítale todo. ¿Con qué se quedó Saúl? ¿Qué se quedó? Con la platica. Se guardó lo mejor. Dijo: ay no, qué desperdicio. ¿Yo qué me voy a poner a botar eso? Cuando Dios te dice que no toques algo porque es anatema, no lo toque. Si nota lo que pasó en el libro de Esther que leímos ayer en el capítulo 9, los hijos de Amán, que era Agagita, Amalec, eran 10. Y ayer leímos que Esther los mandó a matar a todos y los colgó, pero no tocó los bienes. Y voy a decir algo con temor y temblor. Detrás del evangelio de la prosperidad, algunos de nosotros no somos obedientes en lo que damos y podemos aún guardar lo que no debemos guardar en los tesoros del rey. ¿Cuántos me están entendiendo lo que el Señor está hablando? Un liderazgo radical es celoso, celoso de confrontar y exterminar y sacar y destruir a Amalec. Diga conmigo: hay que destruir a Amalec. La palabra Agag, que era hijo de Amalec, ¿sabe qué quiere decir? Fuego ardiente. Quiere decir combustible, belicoso. Jehová está trayendo juicio contra Amalec. Diga conmigo: contra Amalec y los amalecitas. Me voy a ir a David
vamos a regresar qué fue lo que pasó a David. David fue ese varón que fue conforme al corazón de Dios y Dios le dijo, voy a leer 1 Samuel 18, 13 al 5. Y David dijo a aquel joven que había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Lo leímos. Y el joven le respondió, soy hijo de un extranjero amalecita. Y David le dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano y matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y ¿qué le dijo? Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Ve y mátalo. Y él lo hirió y ¿qué hizo? Lo mató. No negocié con Amalek. Y necesito preguntarle hoy en este altar y antes de terminar en este servicio, ¿qué Amalek tiene que usted raer de su vida, de su familia, de sus finanzas? Porque si usted lo deja vivo, ¿sabe qué pasa? Lo que pasó con la reina Esther. Y por eso todavía esta actividad espiritual está haciendo batalla contra la nación de Israel. ¿Por qué mató a la amalecita? Si usted nota, el amalecita le negoció, dijo, ay, por favor, no me mates. Y David dijo, no, diga conmigo, no. Cuando hay un hombre y una mujer temerosa de Dios, anótelo, se acuerda de los mandamientos de Dios. ¿Qué dijo Dios en Éxodo 17? Raerás a Amalek. Nunca se aparte, dígalo y recítelo conmigo, de tu boca este libro ¿qué? Sino que de día y de noche ¿qué? Para que hagas ¿qué? Conforme a para que hagas ¿qué? Y todo lo que hagas te salga. ¿Qué dijo David? Si yo dejo este amalecita vivo, me la cobra. Dígale a su vecino, no lo deje vivo. No lo deje vivo. La guerra contra Amalek es de generación en generación. Diga conmigo, de generación en generación. ¿Listos? ¿Quiénes destruyen a Amalek? Y por eso la alabanza fue muy importante hoy. Primera de Crónicas 4, 42, 43, que es la unción que tiene esta congregación. Primera de Crónicas 4, 42, 43. Asimismo, 500 hombres de ellos, los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelaitas, Neraías, Refías, Refaías, Uziel, los hijos de Isi y todos los que estaban aquí. Y destruyeron lo que había quedado, ¿qué? Los hijos de Simeón y los hijos de Judá. ¿Quién es Judá? Diga conmigo, alabanza. ¿Quién es Judá? El que levanta el trono de Dios. Dios le ha dado un llamado y le dio una orden a la pastora Elisa y a su esposo, y es que esta congregación es una congregación donde se levanta trono y serán conocidos por la alabanza e irán, voy a decirlo, en guerra y batalla contra Amalek. Y eso fue lo que pasó esta mañana, y denle un aplauso a Dios por eso. A Amalek no solamente hay que raerlo, sino quitarle el botín. Destruir a Amalek solo lo puede hacer alguien que tenga el corazón conforme al corazón de Dios. Y ahí es donde está el problema. Algunos no podemos batallar, y voy a decirlo, en un área donde no tengo autoridad. Y voy a decir algo con todo mi respeto, mi hermano, el que el Señor sanó, el que tú te caíste, ¿me recuerdas tu nombre? Uy, santo de Israel. Samuel, por lo que vivió, tiene toda la autoridad del cielo para ir, orar, ungir a personas que han pasado por situaciones parecidas o peores a la que tú viviste. Porque una cosa es predicarlo, otra cosa es vivirlo. Y yo hablaba con alguien, varón.
Tú eres la única persona que cae parada de un quinto piso y los huesos no lo atraviesan. O sea, Dios contigo. Y el Señor está hablando a esta congregación que cosas mayores. La batalla contra Amalek necesita líderes que entiendan lo que es gobierno y autoridad. Diga conmigo, gobierno y autoridad. Un líder representa el gobierno de Dios. Moisés representaba el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. Saúl representaba la autoridad de Dios, pero negoció con los amalecitas. David representaba la autoridad de Dios. Dios nos está hablando de autoridad. Diga conmigo, autoridad. Dígale a la persona que tiene a su lado, autoridad. Y vamos a mirar rápidamente qué sucedió con David para ir terminando. En la vida de David, David tuvo que pelear contra los amalecitas. Y dice, porque anótelo ahí, Amalek ataca a traición, traiciona y ataca a los más débiles. Quiero leer el versículo porque lo tenía aquí y se me había embolatado un poquito, pero lo necesito leer. Aquí está, número 1, Amalek ataca al hombre del trono o a la mujer del trono. En el caso de Moisés, en Éxodo 17, ¿a quién atacó Amalek? A Moisés. Y vamos a mirar qué hizo con David. Listo, vamos aquí. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 17, 18 y 19. Leámoslo, que es el amalecita, ¿ok? Y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado. ¿Qué le quitaron a David? Libertó a sus 2 mujeres, síguelo, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo. ¿A quién le robó? A sus hijos y a sus hijas. Y de todas las cosas que le habían tomado, ¿qué hizo David? David no los escucho, ¿qué hizo David? ¿Con quién se metió Amalek? Con los hijos del ungido. Necesito decir algo. ¿Usted quiere ver a una mujer como una leona? Métasele con el marido y con los hijos para que vea. Con el marido y los hijos. Con el marido no, ¿cómo que no? Hay que defender lo mío es mío. Excuse me. ¿O no, mujeres? Toca defenderlos. ¿Con quién se metió Amalek? Se metió con los hijos, aquí está muy clarito, y se metió con las mujeres. Vemos que Amalek y los amalecitas atacan al hombre del trono. El rey, que es el rey David, era el hombre ungido, era el hombre del trono, era la persona era la persona de autoridad. Note, y necesito decirlo porque esta historia es tan importante. ¿Se había preguntado alguna vez por qué Dios amó a David con todo y que transgredió cuando se acostó con una mujer? ¿Y por qué Dios no perdonó a Saúl? Porque Saúl tenía un problema que se llama rebeldía. Y Saúl no mató a la amalecita, David sí lo hizo. Y necesito decir, Dios está diferenciando en el reino y en el trono y en el liderazgo. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Porque cuando uno tiene un corazón conforme al corazón de Dios, así haya cometido el pecado más tenaz, usted cae rendido de parte de Dios, Señor, perdóname. Pero cuando hay una raíz de rebeldía, usted no va a querer las cosas a la manera de Dios, sino a la manera suya. ¿Cuántos me están entendiendo? Amalek atacará a quien tiene autoridad. Diga conmigo, autoridad. Y quiero leer 2 personajes en el Nuevo Testamento, pidiéndole a los de alabanza que vayan subiendo para ir terminando. Segunda de Timoteo 3, 8 y 9. Segunda de Timoteo 3, versículos 8 y 9. Amalek y los amalecitas atacarán la autoridad delegada por Dios. Mire lo que dice segunda de Timoteo 3. De la manera que Janes y Jambres
resistieron a Moisés. ¿Quiénes fueron los que resistieron a Moisés? Amalecitas, Janes y Jambres. Pregunta, ¿quiénes son los Janes y Jambres en esta congregación? Los rebeldes, la pastora los conoce. Ay, perdone que se lo diga, ella sí sabe. Como un papá sabe cuáles son sus hijos rebeldes. ¿Qué hace Janes y Jambres? Estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la de aquellos. Diga conmigo, rebeldía. Amalec hace llorar al líder de Dios. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 4. Solo Dios sabe, y su pastor, cuántas lágrimas han sido derramadas. Primera de Samuel capítulo 30 versículos 3 y 4. Quiero que lo leamos todos, porque es bueno recordarlo. Primera de Samuel 30, 3 y 4. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. ¿Cómo encontró David a la ciudad? Quemada estaba, sus hijos, sus mujeres habían sido llevados ¿qué? Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué hicieron? Hasta que ¿qué? Necesito hacerle una pregunta. ¿Alguna vez, o no siento hacerlo así tan directo, muchos de ustedes aquí han orado por hijos rebeldes? Los hijos rebeldes son los que más canas le sacan a los papás. Y aquí dice que David lloró porque ¿a quién atacó Amalec? A Moisés fueron Janes y Jambres. A David se le metieron con sus hijos, se le metieron con sus mujeres. Y le voy a contar qué pasó en esta historia y ojalá la lea toda. Normalmente cuando uno está en la guerra es como aquí pasó. Los de primera línea son los guerreros fuertes. Los que generalmente están atrás son las mujeres, los ancianos y los niños. Amalec ataca por la espalda. El contrincante más cobarde es el que ataca por la espalda. Las lágrimas que muchos aquí han botado. Les comparto algo, en este tiempo de ayuno, yo llevo más de 30 años orando por mi familia. Pero cuando empecé a orar a Dios, y tengo que decirlo con temor y temblor, en cosas que para mí no eran fácil obedecer, porque para Dios es más valioso la obediencia que los sacrificios. ¿Sí ve? El profeta Samuel dijo que la obediencia era más importante. Vea, yo fui una niña inquieta. Mi mamá, a mí me tenían que esconder porque me la pasaba, no sé si han oído hablar de una película que se llama Los Rascals, que son esos niños inquietos. Yo era hiper, pues todavía se darán cuenta que soy hiper. Imagínense yo chiquita. Y ustedes me imaginan a mí sin Cristo, guárdame Dios, menos mal que me rescató. Mi mamá me bañaba con agua fría en Bogotá para tenerme quietica porque no me podía. Yo me pasaba un edificio de un lado al otro sin tener temor de caerme así, porque me sentía que era super Wonder Woman. A los 8 años abría cajas fuertes. Y ayer, cuando estábamos aquí en el servicio, me dice la persona que me asiste, su mamá está escuchando su prédica, está llorando. Porque ella sabía qué hizo Dios con Esther. Y mi oración es
que así como Satanás ha querido atacar con sus hijos, debilitarlo en las cosas que que para muchos de aquí son dolorosas, necesito leer lo que tengo aquí. Lo que no nos mata y nos quiebra nos hace más fuertes. El ataque de Amalek termina cambiando la crisis y la pesadilla en una victoria. Y por eso dice la palabra que David buscó el consejo de Dios. Y empezamos con ese texto y termino aquí. Primera de Samuel 38 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré yo a Amalek? ¿Perseguiré a estos merodeadores? Y Dios le dijo: síguelos, los alcanzarás y los librarás de los cautivos. Y dice que David se fortaleció en Dios. Y el versículo 18 y 20 termino leyendo: y libró David lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó ninguna cosa. Y esta mañana, como el rey David, la adoración, la alabanza está haciendo que todo lo que Amalek nos ha quitado sea restituido. Póngase sobre sus pies y vamos a orar y vamos a adorar. Si usted se identifica hoy con este mensaje, primera cosa, vamos a pedirle perdón a Dios por cualquier tipo de rebeldía. Es lo mejor, el mejor antídoto. Con sus ojos cerrados le voy a pedir el favor que piense hacia adentro. Algunos están batallando internamente a la manera suya o a la manera de Dios. Y el Señor te dice hoy que 1000 generaciones lo adoran. Que cuando tú te rindes delante de ti, el orgullo y la prepotencia son derribadas cuando usted adora a Dios y le dice: Señor, me rindo. Y voy a pedirle al equipo de alabanza que comience a ministrar. Y siento que antes de terminar hay personas que necesitan pedirle perdón a Dios, porque hoy entendió que la rebeldía no lo va a llevar a nada. Y yo voy a hacer algo simbólico, y es que yo le voy a acompañar a ponerse de rodillas como yo. Cuando cantamos esa canción que dice santo por siempre, holy, es reconocer quién es Dios, la autoridad que Él tiene, lo que Él simboliza. Padre, yo en el nombre de Jesús hoy oro para que sea raída la rebeldía, todo tipo de rebeldía en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, así como Saúl fue permisivo con Amalek, arranca la raíz, arranca anatema hoy de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. Y declaro hoy la palabra que dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá. Quito, arranco, desarraigo, como dice Jeremías capítulo 1, mira que te he puesto para arrancar, para derribar y para destruir. Esa misma autoridad usted la tiene hoy. Usted sabe que necesita arrancar, derribar, desarraigar. Aún, Señor, oro por iniquidad generacional, rebeldía que hemos heredado de nuestros padres. Señor, yo siento orar específicamente y no sé por qué. Si hay personas aquí que han estado involucrados
en izquierda, en cosas que tienen que ver, Señor, con grupos al margen de la ley. Rebeldía en su expresión más difícil. Hoy nos sometemos a Dios. Aún aquellos que fuimos, y me incluyo, rebeldes con nuestros papás. Aquellos de nosotros que nos hemos rebelado al liderazgo de esta congregación y nos hemos rebelado al trono y al propósito de Dios con la autoridad y el gobierno de Dios establecido. Gracias, porque estás estableciendo trono. Gracias, porque estás estableciendo altar. Gracias, porque en esta mañana muchos aquí como yo vamos a recuperar lo que Amalek nos ha robado en nuestras familias, en nuestras finanzas, a nivel físico, Señor, en nuestra fe y en nuestro fruto. Gracias, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, porque el lugar donde estamos hoy es santo. Holy, holy, holy. Aquí de rodillas, Señor, adoramos al Cordero. Venga a tu reino y establece tu trono en 1000 generaciones. Irrae el espíritu de Amalek, y la batalla de generación en generación hoy levanta trono y levanta altar, aquel que es digno de recibir honor y gloria. Solo Él nos puede ayudar a destruir a Amalek, aquello que no le agrada a Dios. Ahora diga: toda retaliación del enemigo la atamos, la reprendemos y le echamos fuera. Vamos, háblelo, dígalo. Diga: toda retaliación, que el diablo venga en contra de mi casa, mi familia, mis hijos y todo lo que me ha dado el Señor, bienes, en el nombre de Jesús. Diga: reprendemos a Amalek. Diga: yo reprendo a Amalek. Se va de mi casa, se va de mi vida, se va de mi trabajo, y dígale: te reprendo y te echo fuera con la autoridad que Cristo me ha dado. Dígalo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, yo lo bendigo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en medio de su vida. Padre, llévalos en paz a los que tengan que salir. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Gracias por haber